vamos. Y nos vamos a Israel, 14 horas y 30 minutos ahí. Agradecerle como siempre a nuestro querido amigo, el periodista Daniel Moljo, que nos va a contar sobre los temas principales. Uno que ya quiero yo por lo menos plantearle tiene que ver con una cantidad de asesinatos mafiosos y políticos en el sector árabe de Israel. No es algo nuevo, es un tema muy complejo porque por un lado, sí, son bandas unas contra otras en los poblados árabes que se matan, piden intervención de la policía, mayor presencia de la policía israelí. Cuando interviene, bueno, se quejan porque interviene, porque haces o porque no haces. La realidad es que los asesinatos ahí y las situaciones son muy, pero muy complejas y graves. Querido Dani Moljo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿qué nos cuentas? Traje este tema porque recién, bueno, no es algo nuevo, pero aparece, entre otras cosas, cómo fue también asesinado el director general de un municipio y todo lo que pasa dentro de los poblados árabes israelíes, que es un tema más, como no les falta ahí desafíos, uno extra. La verdad que sí, hace tiempo ya se viene hablando de esto, desde el principio de año. Es una triste realidad, ¿no? Lo que se vive acá en Israel y es algo más de la falla de este gobierno, porque desde el principio de año se mataron unos 159 árabes de, en distintos lugares y ayer a la noche fue algo, digamos, ya se pasó la línea roja hace rato, pero ayer un asesinato de cuatro personas a la vez en el norte de Israel, donde uno iba a ir directamente a las elecciones municipales que se van a realizar acá en Israel el 31 de octubre. Y ya no se sabe por dónde ver eso, ¿no es cierto? La falta de gobierno del gobierno de Israel. A gritos se pide que se haga algo con respecto a los asesinatos en la sociedad árabe, pero viendo lo que está haciendo este gobierno, no es una casualidad que hablan, pero mucho no le importa. No le Bueno, importa por decir, bueno, a nosotros también nos están matando en la Cisjordania, ¿no es cierto? Y una cosa es cuando alguien hace proselitismo antes de las elecciones y después cuando le toca gobernar se ve que no tiene absolutamente ninguna idea lo que hacer. bien, el oyente que usted lo sigue sabe que como buen periodista es muy crítico al gobierno actual. Yo no soy quien para exculpar a este gobierno de nada, pero esta no es una situación que comenzó hace 4 días ni con este gobierno. En realidad incluso estuve en una manifestación cuando estuve en Israel hace poco de parte de ciudadanos árabes israelíes, ex parlamentarios y otros y escuchaba. Digo, es un tema muy complejo porque como dije en la introducción, por un lado la población árabe israelí pide mayor presencia de la policía, mayor, digamos, cuidado en términos de lo que pasa dentro para detener justamente este tipo de violencia. Y cuando la policía israelí ingresa y lo hace como habitualmente hace para tratar de detectar y saber quién es quién y todo lo que requiere una situación tan difícil como esta, bueno, esa misma población rechaza y tampoco lo quiere. Digo, es un tema muy complejo, no creo que tenga que ver específicamente más allá de la atención o no que le dé este gobierno a dentro de sus prioridades este tema, pero digo, es un tema que viene de larga data, no comenzó hace 15 minutos. No, por supuesto, es un tema que viene hace muchos años. Tomemos, por ejemplo, lo que está pasando en el sur de Israel con los beduinos. Nadie se quiere meter de Israel, o sea, hay una separación, digamos, tácita de toda la parte del sur de los beduinos, que es prácticamente otro país. Se puede decir que es otro país. El problema es que nunca hubo tantos muertos en tan poco tiempo. Ujú. Esa, digamos, es la cuestión, lo que está pasando hoy en día. Con este gobierno, sin este gobierno, dejemos de su lado de crítica mía o no.
pero nunca hubo tanto en medio año, estamos hablando de medio año, Ujú. y la cantidad de armamento que hay hoy en día, ¿no? Que se pasa en las aldeas árabes, en la Cisjordania, mismo en aldeas árabes dentro de Israel, es inconcebible, nunca se hizo nada, o sea, siempre se dejó, ok, ok, mientras no pase nada, digamos, como se dice en Israel, ¿no? Lícelo y cree, a mí no me va a pasar. Mm. Eso muchos dirigentes de los gobiernos de Israel también lo dijeron, mientras que no explote, no va dejémoslo así porque no nos queremos meter, ¿no es cierto?, para dar otro granito de arena a la tensión que existe entre los judíos y los árabes. El problema que desde principio de año ya es demasiado, Ujú. digamos, explotó todo y si bien muchas veces se trató de hacer algo, este gobierno no hace nada. Ese es el problema. No hace nada porque calculemos que hace poco tiempo, durante los últimos gobiernos de Netanyahu, se bajó o se hizo que la policía ya no tenga tanto poder, se le sacó fuerza a la policía y hoy es como un boomerang que está volviendo, porque se necesita policía para las manifestaciones, se necesita para la policía. No solo, ojo, no solo estamos hablando de asesinatos también dentro de las aldeas árabes, estamos hablando de todo lo que es la criminalidad en la sociedad israelí, también dentro de los judíos, ¿no es cierto? Dentro del mismo ciudades israelíes que en el medio del día, algo que jamás pasaba, en el medio del día van a matar a gente, criminales matan a criminales. O sea, toda la criminalidad en Israel explotó todo, todos los criminales saben que pueden hacer lo que quieren, porque hoy en día nadie les va a hacer nada. Y eso es un problema. Agregaste y muy importante, ¿no? Lo que has dicho recién, cuando hablas de criminalidad, entre otras cosas, hay también asesinatos, sobre todo de grupos mafiosos, algunos involucrados con la droga, con negocios ilícitos, que están ahí en esas mafias también en tensión en ciudades plenamente, por decirlo así, o mayoritariamente de judíos. Pero hablaste de beduinos, hablaste de árabes, hay lugares donde realmente parecería que hay otra ley, otro país, otra administración, como has dicho, y es uno de los tantos problemas. No faltan problemas ahí. Cuéntenos algo más y distinto, ¿eh? A ver qué tiene hoy. Bueno, hay cosas buenas, pero quiero recordarle de los asesinatos de israelíes el sábado en Hawara, de hace 2 días de la Ganenet, la maestra jardinera cerca de Hebrón. Se sabe pueden pasar más asesinatos de este tipo por la tensión que existe, también por la misma cuestión de la cantidad de armamento que existen entre los árabes, los palestinos. La situación, se aprovechan de la situación política de Israel, del caos que existe, no solo a nivel de criminales, a todo nivel. Se ve que es un caos, nadie controla nada, entonces sale todo para afuera, ¿no es cierto? O sea, todas las enfermedades que se venían cuidando un poco en Israel durante los últimos años están explotando todo, aprovechando que el gobierno no gobierna, que se dedican a otras cosas, a construir en la Cisjordania, y se cree que este gobierno va a explotar. O sea, ya no hablamos de tanto política con respecto al exterior, ya es demasiado lo que están haciendo Ben-Gvir y Smotrich en la Cisjordania, lo que piden ellos y también lo que mismo los colonos le piden a ellos, ¿no es cierto? Porque cada vez que hay un entierro de alguien que fue asesinado de los territorios ocupados, entonces le dicen, ahora ustedes son gobierno y no están haciendo nada, digamos, lo que prometieron con respecto a los colonos. O sea, es un desfasaje total entre lo que prometieron hace un año prácticamente en las elecciones y lo que pasa hoy en día. Así que se sabe y se está preparado. Y el problema es que, otra vez, se sigue echando la culpa ¿a quién? Al ejército. O sea, no se echa la culpa al gobierno, sino al ejército. Se echa la culpa a la oposición, que ya no es oposición. Se echa la culpa a Irán. Dijeron que Irán estaba todo esto, que es ya un poco ridículo. O sea, Irán se sabe lo que está haciendo en el Medio Oriente, ¿no es cierto?, para fomentar el terrorismo, pero no fue específicamente que salió
salió gente a matar a judíos o a israelíes porque Irán les dijo, ¿no es cierto? O sea, se sabe lo que están haciendo. Así que puede haber otros atentados cualquier día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y por el otro lado, sí, No, solamente decir en paralelo a esto que estás diciendo, porque la ensalada rusa, lo voy a decir así, del Medio Oriente y de Israel en particular es tan compleja que está lleno de elementos, que bueno, en paralelo todos los días el Ejército de Defensa, las fuerzas de seguridad realizan redadas, ya se llegó a los asesinos de esta maestra jardinera, hubo nuevamente operaciones donde se ha capturado a una cantidad importante de, a esta altura, llamarlos terroristas es una manera, pero yo creo que es mucho más que esto, de palestinos involucrados en hechos de violencia. Digo, y pensar que se puede lograr un éxito completo frente a esto que es algo mucho más profundo, es simplemente un deseo, pero la realidad en el terreno es que difícilmente se pueda detener todo lo que es esa violencia, ese armamento y esa incitación permanente a salir a matar. Una cultura que es totalmente contrapuesta a la cultura judía, pero con la cual convive ahí Israel. Bien, sorry, sí, este... aparte hay que tener en cuenta que, por ejemplo, se lo culpa al ejército. Hay que recordar que el ejército en cuestión de horas, ¿no es cierto?, atraparon a los asesinos de la maestra jardinera. Así es. Algo que es muy difícil de eso. O sea, nosotros hablamos de eso, pero el gobierno hoy en día se están peleando entre ellos. O sea, se pelean con Gal ante el ministro de Defensa, que el ministro de Defensa defiende al ejército y la otra parte, o sea, mismos gente de la Knesset, del gobierno, atacan a la policía, atacan al ejército, algo que jamás pasó. Por eso quizás se habla tanto hoy en día de eso y mucha gente está diciendo, muchos políticos están diciendo que este gobierno no va a llegar a los 4 años para los que fue electo, que en La, algún momento va a explotar. la impotencia obviamente hace que cada uno culpe a otro en términos de la realidad y este gobierno que está, como alguien diría, en alfileres o atado con alambres, solamente, como todos los que entienden la realidad israelí saben, porque Netanyahu necesita continuar siendo primer ministro. Esa es la verdadera realidad y veremos cuánto se sostiene esa tan compleja ecuación donde Netanyahu está atado de manos y pies frente justamente a sus socios que pueden hacer o deshacer. Y bueno, así está, yo diría el panorama, lo simplifiqué, pero es eso en realidad. Sí, pero te voy a dar otro ejemplo. El 1 de septiembre empiezan las clases. Ujú. Ahora, una cuestión de costumbre en Israel, siempre en los últimos años hay amenazas de los maestros o de los profesores para no empezar el año, ¿no es cierto? Por cuestiones económicas. 8 días, el ministro de Educación, ¿dónde está? Está de vacaciones en la isla, en las Islas Maldivas, ¿no es cierto? O sea, una falta completa de responsabilidad con respecto a la situación. Es algo inconcebible. Entonces, otra vez, el 1 de septiembre no van a empezar las clases en los colegios secundarios hasta ahora, ¿no es cierto? Muchas veces se consiguen las últimas horas, se arregla algo momentáneo, temporario, pero así es como los ministros de este gobierno están, o sea, realmente es realmente increíble. Y si quieres alguna buena noticia, Por favor. hoy se cerró por completo la transferencia más grande de la historia del fútbol de Israel. El arquero de Maccabi Tel Aviv fue transferido ni más ni menos que al Bayern Múnich, o sea, uno de los equipos más grandes de Europa, por 5 millones de euros, más bonos y todo tipo, pero es algo que hasta ahora no había pasado. Y bueno, esa Co- es una cuestión positiva, digamos, entre comillas, ¿no es ¿Cómo cierto? se llama este arquero que estará contento él y su familia? Se llama Daniel Pérez, muy joven, de 23 años, que en el último mundial se atajó varios penales. Ahí agarró el ojo, digamos, al Bayern Múnich, que ante la lesión del primer arquero, Manuel Neuer, compró al Maccabi Tel Aviv este arquero. Dígame, Y para sí. Neuer va a estar parado mucho tiempo, digo, porque tendrá posibilidades. Neuer es un arquero
excepcional. Es un arquero excepcional, pero se lesionó el año pasado y todavía no se sabe cuándo va a volver. Así que tienen un arquero suplente y necesitaban un arquero más. Ellos querían un arquero de jerarquía, como De Gea o como Daniel Raya, el español, pero la verdad que, bueno, dijeron esta vez 5 millones de dólares, parece que tenemos una joya por tan poco dinero, ¿no es cierto? Así que en ese sentido fue un éxito para el fútbol israelí y vamos a ver qué pasa a partir del 1 de septiembre con el trencito eléctrico, el nuevo, que es cuando, digamos, la gente vuelva a trabajar, los chicos empiecen los colegios, a ver si valió la pena tanto esfuerzo de tantos años y de tanto dinero. Valió la pena, no hay duda, sobre todo porque ya está funcionando y cerca de 200.000 usuarios lo están utilizando diariamente. Y en buena hora por Adón Pérez, que va a estar en el Bayern Múnich. Por ahí le toca algún día por lo menos aparecer en la cancha, si no va a calentar bien el banco y si lo hace bien, más allá de todo, por ahí en algún momento no solo le toca entrar, sino que si no será el trampolín hacia otras latitudes, pero que lo tengan a este arquero israelí atajando y teniendo esta carrera futbolística. El Bayern Múnich ya no lo va a transferir, me imagino. Apostaron por algo al futuro y creo que es una buena apuesta realmente. Está muy bien. Bien, señor Moljo, si usted no considera que hay algo más, me imagino que las temperaturas siguen siendo las que más o menos habitualmente se dan en el verano israelí. Exactamente, sí, Calor, calor y más calor. exactamente. No hay más que agregar en ese sentido. Dani, que sea leve y que las buenas noticias, que siempre las hay también, porque en paralelo ese país sigue avanzando, sigue trabajando en tecnología, en investigación, en academia. Los, las realidades de este mundo, como alguien enseñó, lo perfecto, el paraíso, no pertenece a esta realidad. Cada uno con su mochilita, algunas más La verdad. difíciles y complejas, ¿no? Sí, otras más pesadas también. Abrazo grande y buenas noticias. Igualmente, y será hasta la próxima. El periodista Daniel Moljo nos traía un panorama de noticias de Israel, el análisis también de lo que se vive en situaciones que se dan y muy complejas.